La ciudad de los leones, mejor conocida como Singapur, es un pequeño país situado en el sudeste asiático que hace frontera con Malasia e Indonesia. Cuenta con una población de 5,6 millones de habitantes y un territorio de tan solo 721 kilómetros cuadrados. Pero, ¿cómo es posible que este diminuto país pudiera desarrollar exponencialmente su economía en tan solo 50 años? Para entender esta realidad, es necesario remontarse a su pasado histórico en los tiempos coloniales. La isla fue cedida a la Compañía Británica de las Indias Orientales en 1819 por los malayos. Los británicos se dieron cuenta de la posición estratégica de Singapur, por lo que construyeron factorías en la isla. Sus políticas de libre comercio atrajeron a gran cantidad de comerciantes chinos, malayos e indios, y su población creció enormemente en pocos años. Desde finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX, Singapur fue uno de los puertos asiáticos más importantes bajo el dominio británico. Tras la invasión japonesa durante la Segunda Guerra Mundial, su independencia frente a los británicos y el fracaso de la Federación Malaya, Singapur se convirtió en un estado definitivamente independiente en 1965. Sin embargo, al independizarse los británicos, Singapur era una simple isla que no tenía ningún tipo de recurso, por lo que se vio obligado a invertir en su único recurso disponible, el capital humano. Para ello, invertir en educación era imprescindible. Las políticas educativas de Singapur han ido variando en respuesta a los distintos objetivos económicos del país, que podemos distinguir en 4 fases. En la primera fase, cuando Singapur todavía formaba parte de la Federación Malaya, su principal ingreso provenía de las importaciones. De este modo, su objetivo fue disminuir esta dependencia estableciendo un sistema económico basado en la producción a pequeña escala de bienes de consumo perecederos, que no requerían de mano de obra ni tecnología especializada. Por lo tanto, las medidas educativas solo perseguían la escolarización primaria universal. En la segunda fase, tras la independencia plena, Singapur salió de esta etapa transitoria. Su estrategia económica empezó a enfocarse en potenciar sus exportaciones. Esto requería una mayor cualificación, iniciándose de este modo una política de escolarización masiva a todos los niveles. Buenos días, doctor Ali. ¿Cuáles creen que son los factores más relevantes que han llevado al éxito de la educación en Singapur? El hecho de que desde un inicio se vinculara el crecimiento económico con la educación conllevó que ya desde su independencia de Malasia el país colocara las bases de su sistema educativo, caracterizado por un bilingüismo que permite introducir a los alumnos en el mercado internacional gracias al inglés y conectar con sus raíces mediante la inclusión de las lenguas maternas de las poblaciones predominantes, el chino, el malayo y el tamil. Por otra parte, se ha hecho siempre un gran énfasis en la pedagogía, pues el oficio de profesor adquirió un alto prestigio y estima gracias a los métodos de motivación que les aplican. Estos no solo implican los generosos salarios que les reservan, sino también los altos estándares que se les imponen, por lo que finalmente recogen a los individuos más cualificados para ejercer la docencia, y esto se refleja en los resultados académicos de sus alumnos. Y finalmente, la inversión estatal también ha sido decisiva. Desde el principio se destinó entre un 20 y un 25% del presupuesto a la educación. En la tercera fase, cabe destacar que a mediados de los años 70, Singapur ya contaba con muchas más ventajas frente al resto de países subdesarrollados. Se consideró que la conocida como Export Oriented Industrialization, iniciada en la segunda fase, se había cumplido, por lo que surgieron nuevos objetivos económicos, la atracción de inversiones extranjeras, tanto a nivel nacional como de sus empresas privadas, por lo que hubo que invertir en I+D+I. De esta manera, la educación ha de reformarse una vez más y centrarse en la calidad educativa con el New Education System en 1979. Se introdujo el inglés como idioma obligatorio y se aumentó el salario de los profesores, para generar mayor demanda por la profesión. Esto mejoró los resultados académicos y redujo el abandono escolar. En la última fase, con la llegada de la globalización y el nuevo plan IT Master Plan en 1997, para la expansión de la instrucción de las nuevas tecnologías, se da una transición hacia una economía basada en el conocimiento, es decir, en el descubrimiento y aplicación de ideas novedosas. Por tanto, Singapur enfatizará en la innovación y en la creatividad. Por esta razón, desde muy pequeños a los niños se les fomenta la disposición al aprendizaje y la curiosidad. Una vez terminada la educación primaria, se extiende un amplio abanico de posibilidades para que los estudiantes puedan continuar sus estudios según preferencias, como los estudios preuniversitarios, artísticos. Señorita Camacho, ¿cuál considera que es el motivo principal del fácil asentamiento de estas ideas en la sociedad?
Bueno, es un hecho que el caos de identidad, resultado de años de intercambios coloniales, llevó al Partido de Acción Popular tras la independencia del país a crear una serie de valores asiáticos comunes basados en el confucianismo, con el fin inicial de captar a las élites empresariales chinas. Se crea así la mentalidad de trabajo duro, el interés nacional ante el individual y la cooperación con el Estado, mostrándose como opuestos y superiores a los valores occidentales. Estas ideas unificaron a los distintos grupos étnicos y alentaron el compromiso de la población. De la mano surgió un régimen intervencionista que justificaba la dependencia, la confianza y el respeto hacia la jerarquía como medios de mantenimiento del orden nacional, y cuyas bases cruzarán la delgada línea del autoritarismo y la toxicidad. Entonces, ¿cómo crees que esa tergiversación entre los valores y sus consecuencias se ven reflejados en la actualidad? Por ejemplo, tan solo en el 2022, derechos humanos como la libertad de expresión opositora, ya sea mediante protestas pacíficas, canales no gubernamentales o una publicación en las redes, conlleva el hostigamiento judicial. La pena de muerte está permitida en algunos casos, y los abogados de los acusados corren el riesgo de ser señalados de desacato y difamación. Por otra parte, el sistema educativo se enfoca en la excelencia académica y la identificación de talentos desde temprana edad, creando una cultura obsesiva por las calificaciones y el terror al estancamiento. Esto ha llevado a un aumento en la ansiedad y el estrés en los jóvenes, impulsando la educación privada y el incremento del suicidio en jóvenes con bajo rendimiento académico. Las cifras no mienten. El gobierno singapurense, con una visión a largo plazo, supo aprovechar inteligentemente su factor humano como herramienta para el crecimiento económico del país a corto plazo. A pesar de que esto ha impactado negativamente en un porcentaje de la sociedad en aspectos como su salud mental y los derechos humanos, es innegable que son las familias, fieles a los programas de educación y medidas estrictas, quienes son las verdaderas protagonistas de la posición prestigiosa actual y la alta calidad de vida del país.